Muy buenos días, niños y niñas de quinto año básico. ¿Cómo están? Esperando que se encuentren muy bien. La profesora Andrea Sepúlveda y Elizabeth Salazar les enviamos un afectuoso saludo, con mucho cariño, esperando que todos se encuentren muy bien en casita junto a su familia. Esta clase corresponde a las semanas del lunes 13 al viernes 24 de julio. Si observan, dura 2 semanas porque la primera, que es del lunes 13 hasta el viernes 17, ustedes van a tener que trabajar en esta guía, ¿ya? Y la semana que sigue, es decir, del lunes 20 al viernes 24, se va a realizar una retroalimentación y una revisión del trabajo que ustedes realizaron, ¿ya? Esta clase nos corresponde trabajar lectura de textos narrativos. Objetivo de la clase es leer independientemente y comprender variados textos literarios tales como cuentos. La actividad número 1 dice que vamos a leer el texto narrativo que se encuentra en la página 28 y 29 del texto de estudio, el cual lleva por nombre Fray Perico y su borrico, de Juan Muñoz Martín. Si tú observas en esta parte, espérame, aquí te aparecen palabras de vocabulario, las cuales tú tienes que ir siempre atentamente leyendo, para que puedas tener una mejor comprensión del texto leído. Si observas acá las palabras, te dice, fray es un religioso, un fraile. Serrín, polvillo que se desprende de la madera cuando se cierra. No de cerrar, cuando le pasas la sierra que corta. Barreño es un cubo tinaja. Judía, frijol, legumbre o poroto. Aquí tú tienes que leer muy comprensivamente este texto para que tú puedas entenderlo bien. Siempre tienes que recordar, ir marcando, por ejemplo, nombres de personajes, lugares donde sucede, ¿ya? Porque tú sabes que a veces hay más de un personaje, no es necesariamente que haya solo uno, pueden haber más. Entonces tú los vas a ir marcando, ¿ya? Vas a ir marcando también los lugares donde van sucediendo los hechos. Aquí continúa, si os vas observando, serrín, aquí están las palabras de vocabulario. Barreño, judías, ¿ya? Cuando tú lo vayas leyendo, lo vas asociando a las palabras que están en el vocabulario para que lo puedas comprender mejor. Bueno, aquí ya vamos llegando al finalizar el texto, ¿verdad? Se están quemando las judías, dice. Oh, se me olvidó que eran las judías. Ah, tengo que volver a revisar, ¿verdad? Tengo que volver a revisar mis palabras de vocabulario que me van a ayudar a comprender mejor mis textos. ¿Ya? Aquí ya terminan con la lectura. Y nos vamos a la actividad que es después de leer. Cuando ya yo terminé mi lectura, ¿no es cierto? Vamos a hacer esta tabla en el cuaderno o lo hacen en su texto de estudio porque tienen el suficiente espacio para completarlo, ¿ya? ¿Qué vamos a hacer? Fray Perico tenemos características físicas, características psicológicas. Si no recuerdas cuáles son las características físicas, es la descripción de los rasgos de la persona, de su apariencia externa, es decir, de lo que yo puedo observar, ¿ya? Por ejemplo, si es pequeño, si es alto, si como del color que tiene su pelo, cómo son sus ojos, si son redondos, si su nariz es grande, es pequeña, si sus labios son pequeños, ¿ya? Todas esas características, ¿no es cierto?, son físicas, lo que yo observo y me van describiendo del personaje. La característica psicológica tiene que ver con su modo de actuar, ¿ya? Por ejemplo, si es ingenioso, si es feliz, si está triste, ¿ya? Tiene que ver con las características psicológicas, con su forma de actuar, puede ser también con su carácter, ¿ya?
Entonces todas esas características yo las observo en el texto que leí anteriormente y las voy a completar aquí, en este cuadrito. Como actividad número 3, tengo que escribir y responder las siguientes preguntas en el cuaderno. Ya, porque son preguntas de comprensión lectora. Y mira, te dice, piensa bien para que tu respuesta sea completa. Dice, Fray Perico imitaba todo lo que hacían los otros frailes. ¿Qué sugiere esto acerca de la personalidad de Fray Perico? Piensa, ¿ya? ¿Qué sugiere? ¿Por qué lo haría? Estas características de Fray Perico son relevantes en el relato. ¿Son importantes? ¿Quiere decir que son relevantes? ¿De qué manera? Y ahí tú vas a escribir tu respuesta y vas a ir completando, ¿ya? Recuerda hacerlo en tu cuaderno. Escribir las preguntas y responderlas en el cuaderno. Actividad número 4, te dicen que debes revisar, ¿ya? Esta es la actividad de síntesis. ¿Tuviste alguna dificultad para explicar las características de los personajes? Si es así, ¿cómo la puedes superar? ¿Te costó encontrar las características físicas y psicológicas? ¿Ya? Si te costó, tienes que escribirlo. Si no te costó, también tienes que explicar el por qué no, ¿ya? Revisa los aprendizajes que registraste al inicio de la lección. ¿Qué agregarías? Explica. Luego viene otra lectura de texto. Recuerda que tenemos hoy esta clase es acerca de la lectura de textos narrativos. Terminamos con Fray Perico y ahora vamos a leer Los anteojos de Juan Valera. ¿Ya? Este texto se encuentra en la página 84 del texto de estudio. Al igual que como Fray Perico, tienes que observar aquí las palabras de vocabulario, que en este caso dice acudir, ir a un sitio, forastero, persona de otro lugar o extranjero, óptica, tienda donde se venden anteojos y otros elementos de la visión. Imitar, hacer algo igual como lo hacen otros. Desechar, rechazar y tendero, comerciante. Porque tengo que leer mis palabras de vocabulario para poder entender bien el texto que voy a leer. Y aquí hay una imagen que dice que es la fiesta de San Isidro. Esta es una pintura del español Ángel Lizcano, de 1846 a 1929. Cuando me aparece alguna imagen en el texto también es súper importante leer la información, ¿ya? Porque esto también es un aporte a mi lectura. Cuando tú terminas de leer Los anteojos, vas a escribir y responder las siguientes preguntas en tu cuaderno. ¿Dónde ocurren los hechos del cuento leído? Es decir, ¿en qué lugar, verdad? En el relato, ¿cuál es la consecuencia de que se acerque el día de San Isidro? Aquí vas a responder. ¿Qué acción motiva el interés del forastero por los anteojos de la óptica? ¿Cuál es la acción? Aquí tienes que verlo muy bien, porque te está preguntando qué acción lo motivó su interés por esos anteojos. ¿Qué información es posible inferir en el cuento sobre las características del forastero? Elige entre los siguientes adjetivos. Puedes elegir más de uno. Entonces aquí te dan joven, pobre, curioso, optimista, simple. ¿Ya? Aquí tú tienes que inferir en el cuento sobre las características del forastero. ¿Ya? ¿Tú crees que era joven? ¿O piensas que era pobre? ¿O era curioso? ¿O era optimista? Simple. Recuerda que puedes elegir más de uno, ¿ya? Pregunta número 9. ¿Por qué es importante reconocer las características del forastero en el cuento? ¿Por qué piensas tú que es importante? ¿Son importantes saber las características de los personajes? ¿Por qué? ¿Para qué te sirve? Bueno, chicos, hemos llegado a finalizar la clase. Recuerda que eres muy inteligente, por eso sé que disfrutarás todo lo que aprenderás, ¿ya?
Recuerda también que por ellos, por mí, por ti, por nosotros, por ella y por él, yo me quedo en casa. Y tú también. Tenemos que frenar la curva, tenemos que cuidarnos. Cuídense mucho. Les enviamos con la profesora Andrea Sepúlveda y yo, Elizabeth Salazar, un abrazo con mucho, mucho, mucho cariño, esperando que se encuentren muy, muy bien junto a sus familias. ¿Ya? Los queremos mucho. Cuídense. Hasta la próxima.